En la horquilla de replicación, una serie de proteínas cooperan entre sí formando una maquinaria de replicación. A pesar de que hemos presentado la replicación del DNA como un proceso en el que participan una serie de proteínas de replicación que actúan independientemente unas de las otras, en realidad muchas de estas proteínas se hallan unidas entre sí formando un gran complejo multienzimático organizado que sintetiza rápidamente el DNA. Este complejo puede compararse con una diminuta máquina de coser compuesta por piezas proteicas y accionada por la hidrólisis de moléculas nucleósido trifosfato. Como en una máquina de coser, el complejo de replicación permanece probablemente estacionario respecto a lo que lo rodea. Se puede imaginar que el DNA es como un largo pedazo de tela que es cosido rápidamente, a pesar de que este complejo de replicación solo se ha caracterizado por completo en la bacteria E. coli y en algunos de sus virus. El de los eucariotas es muy similar, como veremos más adelante. A pesar de que hemos presentado la replicación del DNA como un proceso en el que participan una serie de proteínas de replicación que actúan independientemente unas de las otras, en realidad muchas de estas proteínas se hallan unidas entre sí formando un gran complejo multienzimático organizado que sintetiza rápidamente el DNA. Se nos muestra una figura que resume las funciones de las subunidades de esta maquinaria de replicación. La figura 519A, que en ningún caso yo te voy a mostrar. En el inicio de la horquilla de replicación, la DNA helicasa abre la hélice de DNA. En la horquilla de replicación actúan dos moléculas de DNA polimerasa, una en la cadena conductora y la otra en la cadena retrasada. Mientras que la molécula de la DNA polimerasa que actúa sobre la cadena conductora puede proceder de una forma continua, la molécula de la DNA polimerasa que actúa sobre la cadena retrasada tiene que volver a empezar a intervalos utilizando como cebador segmentos cortos de RNA sintetizados por una molécula de DNA primasa. La estrecha asociación de estos componentes proteicos aumenta la eficiencia de la replicación y es posible gracias al plegamiento de la cadena retrasada tal como se indica en la figura 519A. Este ordenamiento también facilita la unión de la abrazadera de la polimerasa cada vez que se sintetiza un fragmento de Okazaki. El cargador de la abrazadera y la DNA polimerasa de la cadena retrasada se mantienen en su lugar como parte de la maquinaria proteica, incluso cuando se separan de su patrón de DNA. Así pues, las proteínas de replicación se mantienen unidas entre sí, formando una gran unidad. Peso molecular total mayor 10⁻⁶ Dalton, que permite la síntesis de DNA en los dos sentidos de la horquilla de una forma totalmente coordinada y eficiente. Esta maquinaria de replicación de DNA va dejando tras de sí series de fragmentos de Okazaki sobre la cadena retrasada, los cuales todavía tienen en sus extremos 5' los pequeños trozos de RNA que actuaron como cebadores para su síntesis. Estos trozos de RNA deben ser eliminados y los fragmentos de DNA deberán unirse entre sí mediante enzimas separadoras de DNA que actuarán detrás de la horquilla de replicación.